donde lo dejamos el capítulo anterior, pasando con Sigmund. Este comenta que es hora de irse, pero de pronto, alguien le dice que tiene mucho tiempo sin verlo. Es un gran problema. No puede creer que el representante del gremio de Avalon haya sido enviado a esa competencia de mala calidad, presentándonos como Siries, responsable de mantener el orden en el piso 5 al 10. Sigmund le agradece por pensar bien de él, pero está representando al gremio de Avalon. Siries le cuenta que le sorprendió el espectacular actuación en la competición del otro día, especialmente Nagi, cuando empujó a ese paleto hacia abajo. Ese tipo descarado con el brazo mecánico teniendo un equipo tan barato quería compararse con ella, pero al ver a Sigmund callado, se pregunta si acaso lo está ignorando, y de pronto le responde que comprende, pero le dice que al parecer ha llegado otro VIP, y finalmente ha llegado. Siries alterado le dice que no se supone que esté en ese lugar, Dean, preguntándole quién se supone que es. Siries le responde que ese es un lugar donde solo los grandes ejecutivos del gremio pueden entrar, y aún más, no es el lugar para una zorra sin gremio. Dean responde que si lo que dice es cierto, entonces cree que está en el lugar correcto. Siries le pregunta qué está tratando de decir, si cree que tiene derecho a estar en ese lugar, respondiéndole Dean que le había dicho que está en el lugar correcto. Siries comenta que no es posible, si acaso él tiene un gremio. Respondiéndole que es Dean, el maestro del gremio de Ala Roja, espera su amable cooperación. Siries comenta que no puede creer que su gremio haya sido aprobado, pero Sigmund le cuenta que lo aprobó hace mucho tiempo. Dean comenta que no puede creer que esté realmente fuera del castillo por una vez. Estaba teniendo un tiempo difícil con el novato. Sigmund comenta que dejen de hablar de eso. Como disculpa, incluso aprobó la creación del gremio. Bueno, no esperaba que él, que insistía en jugar en solitario, realmente hiciera un gremio. Es sabio intentar de nuevo con colegas de confianza cuando no pudo superarlo solo. Debe estar deseando que llegue el día en que por fin lo desafíe de nuevo. Respondiéndole Dean que está deseando que llegue la próxima persona que lo rete. Se pregunta quién será. Y volviendo con los participantes, Lulo comenta que así que, les pregunta si están todos listos. Así que a partir de ahora, bajo la supervisión del grupo B, Lulo, comenzará el torneo 1 a 1 para la prueba de selección de players. Y le dice a Momo que ahora le dejé explicar las reglas, anunciando que el tiempo límite es de 24 horas. Tienen permiso para usar todo su poder. El que sobrevive gana. Sin embargo, si el ganador no se decide en el tiempo, ambos serán descalificados. Y les pregunta qué piensan. Si no es simple, Momo le pregunta si es todo lo que se le ocurre. Pero Vivi grita que es simple y justo. Eso le gusta. Libur le pregunta al prota qué van a hacer si es 1 contra 1, si tienen que luchar por separado. Respondiéndole el prota que tiene razón, comentando que debería preguntarles. Momo comentando que cree que todos entendieron las reglas. El prota le dice que tiene una pregunta. Momo le pregunta si habla en serio. Es algo que hasta un mono entendería. Entonces comenzarán la prueba, dándole un fuerte golpe al suelo. Libur comenta que de repente, el suelo se desmorona bajo sus pies, dando el inicio a la prueba. Luego, el prota comenta que eso fue demasiado repentino, lo tomó de sorpresa. Si van a hacer eso, al menos tenían que habérselo dicho antes. Pero de pronto, Libur pregunta qué es eso, pregunta qué es ese lugar. Definitivamente estaban en el interior hace un momento, y el prota comenta que es increíble, preguntando si ese es el territorio perforado. De pronto, un Emouki Kao anuncia que espera que todo el mundo se haya reportado correctamente y estén en una pieza, preguntando el prota qué es eso. Este le responde que para ser exactos es una herramienta modelada con un Emouki Kao. Y por cierto, el lugar donde fueron enviados es una zona virtual que se basa en la jerarquía real de Terrario, el Terrario de perforación, diciéndoles que se adapten al entorno y sobrevivan. Entonces, quiere que muestren sus habilidades con todas sus fuerzas. Los líderes del gremio están ganando mucha atención con esa prueba. Estar en un gremio de player para sobrevivir. La prueba sería una buena manera de que los players atraigan a los gremios. Así que, les desea buena suerte a todos, dando inicio a la prueba de selección de player. Y el prota sorprendido comenta que entonces, le pregunta si es su oponente. Y en otro lugar, volvemos a ver a Nagi comentando que ese tipo es él. Volviendo un poco atrás, el prota comenta que no ve nada fuera de lo normal, ni siquiera puede ver el final. Se pregunta si está seguro de que ese espacio es parte del terrario.
y le pregunta a Libur si ha encontrado algo, y le dice que le conteste, pero Libur le dice que se calle, ya que se está concentrando. El prota comenta que después de todo no son águilas y es demasiado alto para mirar alrededor desde un lugar como ese, pero de pronto, Libur le pregunta qué es lo que hay en esa dirección, respondiéndole el prota que sus ojos son increíbles, y le pregunta dónde es, ya que no puede verlo. Libur señalándolo le dice que es al final, solo que ese lugar tiene un color diferente, preguntando si está conectado a algún lugar. El prota comenta que por la topografía, parece el desierto, no cree que los sitios de prueba estén todos conectados. Libur le pregunta si entonces hay otro candidato por ahí, está diciendo que podría haber algo, comentando el prota que primero vayan hacia el desierto tan pronto como terminen de ese lugar. Podrían tener la oportunidad de averiguar algo sobre las habilidades de Taebon, pero de pronto alguien les pregunta qué están haciendo, si acaso no era ese un combate 1 contra 1. El prota sorprendido, le pregunta si él es su oponente. Libur igualmente se pregunta si realmente es su oponente, preguntando la pregunta si no se ha equivocado, respondiéndole el prota que por supuesto es él. Libur notando su tono le pregunta si pasa algo. El prota le cuenta que si lo que dice su instinto es cierto, él es el tipo de persona con la que se siente más incómodo. Sionan le dice al prota que es un pedazo de, preguntándole si esa prueba es una broma para él. Los otros arriesgan sus vidas para convertirse en player. Ya sabe lo de la estafa del celular, esa vez no sabe qué clase de truco sucio ha hecho esta vez. Incluso tiene una chica consigo en la sala de pruebas. Esa prueba no es una prueba que merezca un imbécil como él, un patético estafador. Libur a punto de atacarlo, el prota la detiene, y le dice que se encuentra bien, no le importa lo que diga. Sionan le pregunta si ha terminado, y le dice que esa chica llamada Kineliet, será mejor que se mantenga alejado de ella, ya que es suya. Pero el prota le dice que gracias a Dios, y rompiéndole su madre, comenta que si su oponente es un idiota como él, puede matar a gente como él sin ni siquiera dudar. Libur comenta que ese es el espíritu, y el prota le dice que se dirijan hacia el desierto. Libur, dándole una palmada le dice que ha crecido mucho, preguntándole el prota de qué está hablando, y nos cuentan que sobre el grupo D, son los de la última prueba. Son los prendedores de esa prueba. La parte graciosa es, la razón de su eliminación no es porque le falten habilidades. Fueron eliminados porque violaron las reglas. Uno de ellos masatrona al público que estaba viendo la prueba porque eran ruidosos. Luego estaba ese tipo que mató al examinador a pesar de haber pasado la prueba. Es el estigma de los alborotadores que fueron buscados por estar simplemente fuera de control. Grupo D, y él es uno de esos alborotadores del grupo D, presentándonos como Heung-juk. Le pregunta por qué no se rinde, ni siquiera puede verse así, solo mira lo patético que es. Pero Pastis lanzándole una roca, le pregunta qué se supone que deba hacer, ya que él habla mucho. Heung-juk enfadado, comenta que no puede hacer eso, solo estaba tratando de asustarlo porque pensó que funcionaría. Está desperdiciando su energía porque no tiene sentido, es realmente molesto, dando inicio así a su enfrentamiento. Heung-juk nos comenta que pensó que era un buen terreno para un desierto, no pensó mucho en el polvo de arena, y atrapando su ataque le dice que no va a funcionar así, pero Pastis le pregunta si está seguro de eso, y nos comenta que está funcionando, pero Heung-juk le responde que es verdad, y le pregunta si va a seguir lanzando rocas sobre él. Es mucho más frugal de lo que parece. Pastis nos comenta que si no lucha adecuadamente puede perder. Está claro que ese ataque, que es el incapaz de enviar sus ataques. Considerando su reacción a las piedras, su alcance es de 1 metro. No cree que pierda si mantiene la distancia. La pregunta es, ¿cómo puede ganar? Es que, no tenga más remedio que usar sus habilidades. No quiere mostrar sus habilidades todavía. Hay demasiados ojos por ahí cerca. Cuanto menos sepa la gente mejor. Al menos, no hay nada que no pueda hacer. Heung-juk comenta que es tan fácil mirar hacia otro lado. Tiene que ver a su oponente en pelea. Pastis nos comenta que en un instante, se acercó mucho, pero está bien, todavía está fuera de alcance. Y si no llega estará a su alcance, pero Heung-juk comenta que entonces, y dándole un fuerte ataque, le pregunta qué está pasando, si ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Definitivamente estaba mucho más lejos que 1 metro de distancia. No le diga que va a ser tan lento desde el principio. De cualquier manera, si lo golpea de nuevo, se acaba. Preguntándole si es lo que estaba pensando.
Nos cuentan que al luchar contra los players el factor más importante en el PvP es ser capaz de determinar las habilidades de su oponente y entender lo que su oponente puede hacer con sus habilidades, que determinan si alguien gana o pierde. Habilidad condicional. Cumplir con las condiciones significa que las probabilidades de ganar se incrementan. La habilidad de Jeong-Juk se activa cuando bebe ese licor. Su habilidad ralentiza todo lo que lo rodea. Estilo borracho, puño borracho. Jeong-Juk se pregunta si bebió demasiado. Si bebe más, sería peligroso. La intensidad de la lentitud y el alcance de la lentitud depende de lo intoxicado que esté. Hay pros y contras en algunos casos. En ese caso, hizo que Pastis jugará mal el alcance de su capacidad. Jeong-Juk nos comenta que todavía está tratando de encontrar el alcance de su habilidad. Está a merced de su primer juicio. Se pregunta qué está tratando de hacer. Y nos siguen contando que una mejor comprensión de la extensión de una habilidad es entenderla en 3 dimensiones. Esa es una técnica de batalla natural. Ningún player discutiría esa afirmación. Como resultado, ese concepto es un factor que determina la victoria o la derrota. Pero de pronto, Pastis invoca a esta entidad diciéndole que es inválido. Jeong-Juk se pregunta si eso es una habilidad. ¿Qué clase de habilidad es esa? ¿Y por qué se activó en ese momento? ¿Y qué significa inválido? No importa. Cualquier habilidad que tenga, si está en la zona de su habilidad, tendrá una ventaja absoluta. Pero Pastis le termina quitando su licor. Jeong-Juk le dice que le devuelva su bebida, pero Pastis tomándola, le responde que ahora, con eso las condiciones están establecidas. Nos cuentan que Jeong-Juk se dio cuenta el hecho de que estaba sobreestimando a su oponente, que estaba tratando con un player candidato del grupo C. Jeong-Juk le dice a Pastis que es un estúpido, contándole que el alcohol no es una habilidad. Tiene una parte de razón, mostrándole su verdadera habilidad. Y nos cuentan que tiene una comprensión mucho menor de cómo funcionan sus habilidades. Pastis se enteró de eso hace mucho tiempo. Habilidad que posee Pastis es una habilidad condicional. Es como un juego de piedra, papel o tijera. Es como si jugara piedra, papel o tijera con su oponente, establecer las condiciones para que el resultado sea elegido. Pastis no es el que decide el resultado, es el árbitro. Entonces, se preguntan cuál era la razón para que el resultado anterior no fuera válido. Para que la habilidad condicional funcione, Pastis debe emprender y cumplir las condiciones del jugador. Así es como Pastis cumplió la condición bebiendo el licor de Jeong-Juk. Y este nos comenta que no le digan que es capaz de, pero descartando la idea nos comenta que no se puede mover. Y pasando con Pastis, este nos comenta que las condiciones se han cumplido. Y llamando a Jeong-Juk escoria del grupo D, le pregunta cuánto tiempo tendrá que golpearlo para que muera. Y nos cuenta que no es solo su habilidad. Se trata de entender la habilidad de la otra persona. De eso se trata esa pelea, el factor decisivo entre ganar y perder. En otra escena, nos encontramos con Lillet, y nos comenta que tan pronto como el combate comenzó, el sol se puso, y esa ventisca se pregunta si es por el terrario perforado. Debería dejar de explorar y buscar algún refugio. Hay un límite a la cantidad de calor que puede dar su padre, pero 24 horas no es tanto tiempo. Tiene que darse prisa. Es ineficiente apresurarse. Se pregunta cómo va a hacerlo. Lo dejará. Ya sabe que no puede hacerlo. Es solo que no quiere parar. Y de pronto, se pregunta si esas son unas huellas. Y están por todas partes. Y le pregunta a su padre qué le parece, preguntándole si no lo sabe. Es un tanto torpe pero cree que es bueno, dejando a Lillet sin palabras. Su padre comenta que el prota es un poco frustrante, pero no cree que sea malo. Sus rasgos son bastante buenos. Bueno, es bastante afortunado. Se preguntaba en qué estaba pensando, pero estaba pensando en alguien. Es la primera vez que su hija está tan interesada en alguien, así que su padre se siente, pero Lillet enfadada le dice que se lo había dicho, que no le gustan las bromas de ese tipo. Y su padre disculpándose le explica que la reacción de su hija fue tan divertida que su padre, y le grita que hace frío. Un tiempo después, Lillet comenta que entonces esas huellas, le pregunta a su padre qué piensa. Este le responde que parece una trampa, es torpemente complicado. Es como si se estuvieran burlando de ella. No cree que sea la única que vea al oponente como una presa. Lillet comenta que así es. Ella estuvo de acuerdo. Lo que está pensando ahora mismo es,
pero su padre le dice que eso es una declaración de guerra, recibiendo el ataque de Kelur. Y volviendo con nuestro dúo, el prota comenta que eso debería ser suficiente por ahora, pero eso se siente incómodo. Es como si estuviera sentado en clases de educación física. Siempre siente que ella está mirando desde algún lugar, preguntándose si es eso lo que se siente al estar marcado por algo. Libur le pregunta si finalmente terminó. Tomó mucho más tiempo de lo que pensó. Mientras el prota le preguntaba si había dormido bien, Libur le responde que como puede ver, ha dormido muy bien. El prota le pregunta qué está haciendo, respondiéndole Libur que son estiramientos y servicio de fans. Y a lo lejos, alguien comenta que los encontró. El prota sintiendo su presencia y llamando a Libur, ésta le responde que lo sabe, pero se pregunta dónde estará. Sonan llamando los bastardos y lanzándole un ataque. Les pregunta qué les pareció eso. Pasando a la sala del jurado, Momo comenta que por fin concluyó el primer combate, y retirándose le dice a las demás que va a anunciar el resultado. Lulo comenta que como se esperaba, pidiéndole que se cuide bien, y Vivi le pide una presentación justa. Momo nos cuenta que a una hora del comienzo de la prueba, el primer combate ha terminado. Ese es el resultado del primer combate del torneo. Eso demuestra que su prueba no está mala como ellos piensan. De todos modos, va a anunciar el resultado. Cree que la cara de disgusto del líder del gremio son dignas de ver. Nos cuentan que el límite del número de personas en cada gremio puede explorar oficialmente en una prueba de 3. Una persona más significa más gente para elegir. Esto significa que los gremios tienen que ser cuidadosos en la elección de personas como talentos. En tal situación, el primer paso es obtener la información de los candidatos y luego observarlos mientras luchan. En efecto, habrá una guerra extrema de nervios entre los presentes de cada gremio, y volviendo con Momo, les pide que la dejen anunciar el primer ganador. Pero al ver que nadie le hacía caso, nos comenta que el ambiente es caótico. Se pregunta qué ha pasado. Es la primera vez que su atención se desvía cuando está anunciando, y girándose pregunta qué es lo que está mirando, y sorprendida, pregunta qué había pasado. Nos cuentan que cada persona tiene un papel diferente desde su nacimiento. Algunos desempeñan un papel más importante que otros. Algunos tienen vasos de poder más grandes que marcan la diferencia entre los roles. Eso no es una expresión metafórica. Significa literalmente que el recipiente es capaz de contener la propia fuerza, y él nació con un vaso de rey. En otro lugar, esta persona le dice a Sonan que no pasa nada. Su entrenamiento ha terminado finalmente. Su poder está ahora sellado, y llamándolo hijo, le dice que eso le permitirá usar toda su fuerza, preguntándole si saldrá al mundo de todos modos, respondiéndole Sonan que por supuesto, de todos modos, no tiene intención de usar todo su poder en la gente de fuera, recuperará todos los tesoros de su padre que se perdieron, no tiene que preocuparse, hará que el mundo sepa quién es el hijo de Hecheon Dasung, y retirándose le dice a su padre que se despide, respondiéndole que sí, en un humano y luego regresa. Sonan nos cuenta que como tal, su viaje ha comenzado, tiene compañeros, y hay algo que quiere proteger. También ha tenido que aguantar y soportar muchas cosas que le irritan. Su poder no está destinado a ser utilizado para asuntos triviales. Sin embargo, hay una persona, un hombre que apareció de repente de la nada. Incluso después de todo lo que había soportado, se las arregló para hacerlo enojar. Y volviendo al presente, Sonan comenta que no puede creer que le hagan usar todo su poder. Se las arregló para conseguir 3 de esos. Sin embargo, no esperaba comerlos en ese lugar. Si no fuera por la restricción impuesta a su nave huérfana desde hace tiempo, eso no habría ocurrido. Pero bueno, era necesario. Esa es una lección para los matones. Eso es lo que aprenderá, que no es el protagonista de ese escenario. Pero de pronto, el prota termina destruyendo su arma, dejando a Sonan confundido, y el prota agarrando su cabeza, lo arrastra por todo el terreno. Y de vuelta a la sala de transmisión, uno de los líderes pregunta si ese chico no es el hijo de Hecheon Dasung, comentando otro que una persona ha dominado al hijo del mono con puro poder, no con habilidad. Se pregunta cuál es su linaje, y Dean le pregunta a Ran qué ha hecho. Este le responde que no hizo nada especial, solo le dio una comprensión teórica de la fuerza comúnmente conocida. Él solo había estado ejerciendo su fuerza pura, solo empezó a decirle algo sobre el control. En otras palabras, eso es, solo el primer paso del crecimiento.
Sonan le dice al prota que si tuviera sus poderes, un bastardo como él, pero el prota le dice que todavía está confundido, y le dice que escuche. No sabe lo que le hizo, pero no tiene que ser estúpido y admitirlo, que es más débil que él. Sonan enfadado, le grita que se calle, respondiéndole el prota que está de acuerdo, supone que eso es todo, acabando así con él. En otra escena, la maestra se pregunta cómo estará el prota y Libur en la prueba. Bueno, a decir verdad, ellos estarán bien. Es solo una prueba, será fácil para esos dos. Tienen que ser tan torpes, no lo sabe. Cree que lo están haciendo muy bien, preguntando quién fue que les ha enseñado. Por supuesto que ella. Incluso les dio un regalo por si acaso. Y volviendo con nuestro dúo, Libur le dice al prota que se lo está diciendo. No se desmaye. Lo que quiere decir es, pero el prota termina cayendo. Libur le dice que despierte. Se han preparado desde que empezaron a trabajar duro, preguntándole si acaso no se acuerda, y sorprendida, comenta que esas venas azules, se pregunta desde cuándo, si es una reacción demasiado fuerte, es demasiado extraño, tal vez es peor de lo que pensaba, y sintiendo una energía detrás suyo, se pregunta de dónde proviene. Pasando con el prota, de pronto, Arthur le dice hola. El prota confundido, ensartado comenta que es Arthur, respondiéndole que ha pasado mucho tiempo. El prota se pregunta por qué está en ese lugar y dónde está Libur, preguntándole a Arthur si a Libur se refiere a Excalibur, y si ya le puso un apodo, y le comenta que parece que ella no necesita estar ahí, él es el único que está muerto en ese momento, no sabe si debe felicitarlo o no, aunque, por cierto, siente que el hecho de que esté ahí, acaba de experimentar su primera muerte. Ha muerto en el terrario perforado. El prota comenta que comprende, así que eso es lo que pasó, contándole a Arthur que no es exactamente morir, pero es un estado parecido a la muerte. De todos modos, si tiene alguna pregunta, puede hacerla, responderá todo lo que pueda, y mientras el prota se preguntaba si tendría alguna pregunta, le pregunta por qué dejó a Libur hacer eso. Arthur riéndose, le pregunta si ese es el momento para que pregunte sobre eso, respondiéndole el prota que él fue el que le dijo que le preguntara todo lo que quiera saber. Arthur comenta que porque la eligió, porque lo hizo hacer eso, cuál es su propósito, y le responde que si eso es lo que pregunta, no tiene que responderle. De todos modos, tiene que darle algo que olvidó darle antes. Pero el prota sorprendido pregunta por qué de repente su cuerpo, y Arthur le dice que eso está muy bien, no sabía que lo engañaría así. Preguntándole el prota a qué quiere decir con engañar, pero de pronto empieza a desmaterializarse. Arthur le dice que no tiene mucho tiempo, así que irá directo al grano. La próxima vez que muera, pagará el precio. Y despertando, Libur le dice que por fin se levantó, y le pregunta si está bien, ya parece que está muerto en ese momento. El prota le responde que no sabe lo que ha pasado, y le pregunta si le puso eso, respondiendo Libur que todo es gracias a esa ropa. Cuando se derrumbó, la ropa empezó a brillar, así que se lo puso por si acaso, y entonces se despertó. De todos modos, ella es que lo ha salvado, así que puede darle las gracias. Luego, el prota le pregunta que entonces qué van a hacer ahora, respondiéndole Libur si no iban a ir al desierto como habían planeado, respondiéndole el prota que no ha cambiado de opinión. Comenta que es cierto que se han hecho más fuertes con el entrenamiento, aún así, han tenido que usar toda su fuerza y superar el límite para ganar. Si eso continúa, no serán capaces de mantener el ritmo. Y recuerda cuando Arthur le dijo que la próxima vez que muera pagará el precio. Libur dándole una palmada le pregunta por qué es tan duro consigo. Si se hace más fuerte, es suficiente. Preguntándole si no es cierto. El prota, con más ánimo le responde que tiene razón. Es inútil sentirse deprimido así. Solo les queda 24 horas. Y están jugando un partido en ese lugar. Y en otro lugar, vemos cómo iba el enfrentamiento de Lillet. Que Lue comenta que pensó en agitar las cosas un poco y ver cómo responde, pero solo usó sus habilidades sin pensar. Es una pe ignorante, y pasando con Lillet, está dándose la vuelta comenta que la encontró, y nos cuentan que las cualidades de ser un cazador, radica en la comprensión de 3 cosas, a ti mismo, tu entorno, y por último, tu sentido de la caza. Lillet se pregunta si es una ilusión con forma de lobo. No, más bien es un espíritu. Y nos siguen contando que a través de esas 3 cosas, puedes atrapar a tu presa con la guardia baja. Por eso es lo que un cazador es.
comentando que Lue que la casa ha comenzado, y así le dan inicio a su enfrentamiento. Que Lue le dice a Lillet que no se quede ahí aturdida, apenas acaban de empezar, se teme que ya no puede escapar, y le cuenta que ya ha caído en su trampa, no hay nada más fácil que atrapar a una presa herida, acabará con ella lentamente. Volviendo un poco atrás, que Lue nos cuenta que en situaciones en las que tu posición se ha visto comprometida mientras tu enemigo sigue oculto, confunde a tu enemigo proporcionando información falsa sobre tus habilidades. Proporcionar información errónea puede generar una oportunidad, entonces finalmente aprovecha la oportunidad y ataca. Lillet se vio obligada a mantener el ánimo durante mucho tiempo. Ella creía que mientras tuviera su espíritu, podría hacerle frente a cualquier situación. Pero eso es exactamente lo que Lue quiere que Lillet haga y la traiga a su trampa. La mayoría de los espíritus suelen durar un solo día después de ser invocados. Cuanto más fuerte sea el espíritu invocado, más rápido quemará la duración en su invocación. Eso se debe a que cuando más fuerte es el espíritu, más energía consume del invocador. En otras palabras, si va a ser una lucha entre espíritus donde la única forma de ganar es mantener los espíritus invocados durante la mayor duración posible, entonces el que tiene un espíritu débil y el que puede mantenerlo por más tiempo, que Lue en este caso, tiene la clara ventaja. Y esta nos comenta que ha pasado casi 6 horas desde que fue herida. Debe ser increíblemente difícil para ella mantener su espíritu ahora. En el momento en que el tiempo de invocación de su gran espíritu termine, será el momento en el que ella será derrotada. Le enseñará a esa arrogante, que lo más importante para un maestro de espíritus es lo bien que controla el tiempo de invocación de un espíritu. Incluso si alguien es un maestro de espíritus avanzado y puede comunicarse con sus espíritus, pero si no puede utilizar su espíritu convocado correctamente, entonces no es diferente de ser un impresionante maestro de espíritus de tercera categoría. El verdadero dominio de los espíritus no proviene del puro poder del espíritu contratado, sino que es la capacidad de entender y utilizar la personalidad y los hábitos del espíritu contratado para su ventaja. Y eso es exactamente la diferencia entre ellas como maestras de espíritus. Ve que ha escapado a la cueva. Sabe que intenta esconderse para recuperar algo de su fuerza, pero ha cometido un error. Se ha atrapado como una rata en una trampa, pero de pronto, sus espíritus son rápidamente neutralizados. Y Lillet le pregunta quién es la rata en la trampa. Le agradece por llegar hasta ese lugar, y le pregunta qué le pareció, si fue un buen combate, pero la caza ha terminado. Que Lue le pregunta cómo es que todavía tiene un espíritu invocado. Está segura de que ha utilizado todo su tiempo de invocación. Pero Lillet le pregunta qué tiempo de invocación, ¿a qué se refiere con eso? Que Lue dándose cuenta, le responde que no puede ser. Eso es ridículo. Eso no tiene ningún sentido. Y el padre de Lillet disculpándose le dice que eso va a doler, ya que su hija está muy emocionada, terminando así con su encuentro. Pasando a la sala de monitoreo, Momo les pide que tengan en cuenta que a partir de ahora, la mayoría de las batallas del torneo han concluido. Por lo tanto, le gustaría informarles ahora sobre el contenido del examen final que se decidió en base a la discusión entre sus jueces, mostrándonos a los primeros finalistas. Y volviendo a la sala de monitoreo, esta persona comenta que tiene el presentimiento de que esta vez conseguirán un montón de tipos que les vendrán bien, presentándosenos como Gatita, maestra del gremio Noche de los Demonios, y le pregunta a su compañera si encontró a alguien que valiera la pena, respondiéndole esta que si tuviera que elegir, elegiría a la persona que de repente mató y empujó al hijo de Sang Wukong, pero si realmente tuviera que elegir a uno, elegiría a Pastis. Su habilidad parece ser una habilidad condicional, que no sirve de nada si no tiene buen criterio, pero si lo entrena adecuadamente podría convertirse en una gran ayuda, y se nos presenta como Louise, maestra del gremio Paseo Norte. Gatita riéndose comenta que no se equivoca, respondiéndole Louise que de todos modos, más que alguien que valga la pena, hubiera sido más interesante que Avalon perdiera. Gatita pregunta si no dijeron que se llamaba Kine Lillet. Su batalla en la nieve fue increíble. Definitivamente la reclutará cueste lo que cueste. Esos bastardos de Avalon ya deben haber perdido sus planes para no saber qué hacer, comentando Louise que no es nada nuevo.
Esa gente no sube a la torre a propósito para crear un camino para que su novato suba. También conocido como la ruta de la élite, es algo que sorprendería a cualquiera. También está lejos de ser justo. Entiende que haya escasez de gente, pero ya es hora de que Avalon deje de lado sus viejas costumbres de cuidar a sus novatos como si fueran niños pequeños. Y de pronto, Sigmund comenta que está hablando de algo que es bastante interesante, preguntándole si lo dejarían participar a él también. No cree que ninguno de sus miembros encajen en la descripción de niños pequeños. Respondiéndole Louise que está segura de que entendió que es solo una metáfora. Sigmund comenta que una expresión de metáfora es, pero señalando la pantalla comenta que ahí viene, diciéndoles que lo vean por sí mismas, qué clase de persona con talento son los miembros de Avalon. Y pasando con Taebon, este le pregunta a su oponente si él está en el grupo C, y si suele estar con el prota. Comenta que con respecto a la habilidad del prota, le pregunta si puede decirle lo que sabe. Si se lo dice, lo dejará morir en paz. Pero de pronto, alguien más acaba con él. Y el responsable le pregunta a Taebon si no le da vergüenza burlarse de alguien a quien ha derrotado. Taebon dándole una mirada enfadado le pregunta qué fue eso entonces. Comentando la otra parte que esa túnica, en efecto es el infame perro de Avalon. Bueno, se alegra de que sea él. No sentirá la más mínima culpa después de cortarlo. Presentando senos como Maya Iñón. Taebon lanzándole su espada, le pregunta que así que dice que quiere pelear con él. Eso es genial. Se sentía preocupado ya que había muchas cosas que aún no ha probado, y le pregunta si puede luchar bien con las espadas. Pero Maya Iñón lanzándole un ataque comenta que efectivamente, parece que no es todo palabrería, iniciando así su enfrentamiento. Maya Iñón comenta que la espada de la luz, que es usada por alguien que obtuvo el rango 620 en la invocación del Golem en los exámenes, esa es su última habilidad. Supone que es hábil imitando las habilidades de otras personas. Obviamente, ese juguete en su mano está siendo usado como un medio para sus habilidades. Basándose en sus pobres movimientos corporales, solo puede usar una habilidad a la vez. Tal vez esperaba demasiado de él. Nunca pensó que fuera solo un niño con un juguete. Realmente es como un juego de niños. Taebon intentando contraatacar, Maya Iñón deteniéndolo le dice que es suficiente, y tiene que recordar que es un perro de presa. En una batalla real, no suele haber segundas oportunidades. Ahora que ha confiscado el juguete, le pregunta si hay algo más que quiera mostrarle. El novato de Avalon. En otra escena, nos cuentan que esa noche, lo perdió todo. Y entonces, y en la escena, alguien le pregunta si le gustaría volver atrás en el tiempo, pero primero, le gustaría hacer una sugerencia. Le pregunta si quiere escuchar lo que tiene que decir. Volviendo al presente, Maya Iñón comenta que un dispositivo que copia las habilidades de otros. Tenía sus dudas, pero nunca pensó que tal cosa existiría realmente, y de un tajo, rompe el transmisor. Maya Iñón comenta que la lucha ha terminado con el novato de Avalon. Es hora de que le responda su pregunta. Taebon le responde si es el hecho de que también se burle de la persona a la que derrotó, preguntándole si no tiene vergüenza. Pero Maya Iñón dándole una patada, le vuelve a decir que la pelea ha terminado. Solo tiene que responder su pregunta, y le pregunta si sabe de dónde viene el prota. Taebon enfadado y confundido, Maya Iñón dándole otro golpe comenta que parece que no lo sabe. Entonces pasarán a la siguiente pregunta, y le pregunta de dónde viene él. Taebon le pregunta si es todo lo que quería saber. Si ese fuera el caso, debería habérselo dicho antes. Habría estado encantado de ayudarlo. Y le pregunta por qué quiere saberlo. Si quiere saludar a Arthur. Maya Iñón confundido, le dice que pensó que le había dicho que respondiera sus preguntas. Respondiéndole Taebon que entiende. Solo es un pequeño mosquito. Y contraatacándolo, comenta que es un campo gravitacional del grado 7. Incluso él tendría dificultades para salir de él. Maya Iñón le pregunta cómo es que hizo eso. Debe ser que, preguntándole Taebon a qué se refiere, él también lo sabe. El PvP es la forma más fácil de mejorar tu ranking, pero tiene que pensar en ello. Le pregunta quién cree que está dispuesto a jugar una partida con alguien que no sabe atacar. En la preparación para el PvP, utilizó esa habilidad como cebo.
Se imaginó que alguien tan estúpido como él se dejaría engañar. Ma Ying-myung comenta que tuvo mala suerte. No puede creer que está tratando con un bastardo. Ha sido superado, ha perdido, admite su derrota, así que le dice que hagan lo que quiera, llamándolo fantasma, empezando a ser poseído. Taebon se pregunta qué es esa luz, si todavía tiene una carta oculta, y lo que estaba poseyendo a Ma Ying-myung comenta que ha mantenido su promesa, así que, ellos, campesinos de mala vida, y riéndose, comenta que pensó que un gran general perdió ante un novato. Honestamente, es gracioso. Y llamando a Taebon novato, le pregunta si Arthur se encuentra bien. Taebon le pregunta quién es, respondiendo que eso no importa. Solo tiene una pregunta, él y su amigo, ¿quién de los dos es más fuerte? Y Taebon, atacándolo, le dice que si tiene curiosidad, solo tiene que buscarlo a él, le traerá más dolor si lo hace. Y en otro lugar, alguien sorprendido le dice a su compañero que observe su temperamento. Pregunta por qué eso es tan difícil de manejar, si no es gracioso. Respondiéndole su compañero que no cree que lo sea. La persona comenta que si es curioso, se pregunta si quiere que vaya a verlo. Respondiéndole su compañero que como era de esperar, tiene razón. La persona comenta que entonces, harán lo que él quiera. Pasando a la sala de monitoreo, Momo comenta que a partir de ahora, procederán con el examen final. Y desvaneciendo a los ganadores, el transmisor anuncia que esta vez el examen se llama Party Quest. Les explica que intenten llevarse bien con los miembros de su grupo para que puedan trabajar mejor entre ellos. El prota notando a Lillet, le pregunta si es, y Lillet, le pregunta si es Eoljin. Volviendo un poco atrás, el transmisor le anuncia a nuestro dúo que el último torneo 1 contra 1 acaba de terminar. Por lo tanto, va a proceder con la prueba final. Les explica que esa prueba es una Party Quest. A partir de ahora, empezará a enviarlos a un lugar al azar. Los dos candidatos se encontrarán en el mismo lugar transferido. Libur pregunta si ese tipo de pelo amarillo estará vivo, respondiéndole el prota que por supuesto, no pudo haber sido eliminado. El transmisor anuncia que no es necesario tener una party, por lo que los jugadores pueden enfrentarse entre sí. Sin embargo, deben estar en parejas para llegar al destino final. En otras palabras, sería beneficioso llevarse bien con un candidato con el que se ha encontrado por primera vez. Ya ha terminado de explicar los datos necesarios. Dicho eso, va a iniciar la transmisión. El prota le dice a Libur que tenga cuidado con cualquier parte de su cuerpo, respondiéndole que no tiene que preocuparse, ya que está preparada. Sobre todo es imbécil, no la deje que lo vea. Van a pintar ese pelo amarillo de rojo, comentando el prota que está bien. Y volviendo donde estábamos, el transmisor les dice que traten de seguir el ritmo de los miembros del grupo. En otra escena, nos preguntan por qué está ahí. Ha estado luchando desde entonces. Ella lo ayudó una vez, por ese incidente. La gente se ha burlado de él por eso. Se ha quedado por ahí últimamente. Se está frustrando. Se pregunta cómo se llama eso, comentando Lillet que es una molestia para la vista. El prota nervioso le pregunta por qué se encuentra ahí, pero Lillet le pregunta por qué le importa si está ahí o no. De pronto, el padre de Lillet le dice a esta que ha estado hablando demasiado con su amigo, preguntándole Lillet si se va a enfadar, respondiéndole su padre que haga lo que quiera. El prota le explica que no lo dijo de mala manera, pero de pronto, Libur le grita al prota que la atrape, y cayendo al suelo, el prota comenta que la atrapó, y le pregunta por qué no se baja ahora. Libur alegremente saluda a Lillet, devolviéndole el saludo. Libur le pregunta si quiere hacer una party con ella, y si sabe cómo hacerlo, respondiéndole Lillet que ha oído que solo hay que darse la mano para hacer una party. Un tiempo después, un transmisor anuncia que la party ha sido formada, dándoles la bienvenida a la aventura. Mientras el prota comentaba que su marca era genial, Libur pregunta por qué es la única que no consiguió una marca. El transmisor les dice que lleguen al destino mientras sostienen el sello dado. No debería haber ningún perdedor. Eso concluye la descripción. Lillet dándose la vuelta y llamando a su padre, vemos que el prota ya había acabado con ellos. Pero Libur pateándolo lo llama imbécil, y le pregunta si no se acuerda lo que le pasó antes, diciéndole que guarde su energía, si no quiere desmayarse otra vez, respondiéndole el prota que lo entiende. Mientras el padre de Lillet comentaba que esa es una valiosa habilidad que tiene. Libur sorprendida pregunta si es un espíritu, así que es fuerte, respondiéndole que sí, todo el poder que usa Lillet proviene de él. Libur comenta que entonces el prota y ella son similares,
respondiéndole el espíritu que no exactamente igual, pero lo es. Y pasando con el prota, este le pregunta a Lilith si hay algo bajo el acantilado, respondiéndole esta que vaya a verlo por sí mismo. El prota sorprendido comenta si hay una cueva o algo así, preguntándose si es como una mazmorra. Tiene que ser una coincidencia. Lilith comenta que una mazmorra le parece bien, es más fácil ir y atrapar monstruos y seguir adelante en lugar de ser atacado por otros players. Y les dice a los demás que va a ir primero. El prota pidiéndole que espere, le dice que puede que haya algo ahí abajo. Y bajando a la entrada de la mazmorra, Libur y Lilith comenta que sigan adelante, preguntándoles el prota por qué son tan intrépidas. Un tiempo después, el prota comenta que ese ambiente es incómodo. Hace media hora que no se hablan. Y llegando a una intersección, el prota pregunta qué deberían de hacer, ya que hay dos caminos. Lilith le pregunta qué quiere decir. Ellos no pueden dividirse, pero su padre pregunta si deberían separarse. Y teniendo una idea, le pregunta a Libur si le gustaría ir con él, respondiéndole esta que da igual, y pregunta si tiene que hacerlo, comentando el espíritu que entonces se lo decidirá. El prota y Lilith pueden hacer lo que quieran. Lilith ensartada le pregunta por qué dice eso, respondiéndole su padre que solo necesita algo de tiempo para él. Lilith le pregunta por qué actúa de forma tan diferente, pero su padre le pregunta si acaso tiene miedo. Lilith a regañadientes, le responde que está bien, pidiéndole su padre que se cuide. Libur le pregunta al espíritu qué le pasa, respondiéndole este que es divertido. Libur suspirando, le pregunta qué tiene de divertido. Y hasta aquí el video de hoy. Si quieres una siguiente parte deja tu like y un comentario. Yo aquí me despido y hasta la próxima.